de los flamencos, el loro pelado y la tortuga gigante son algunos de los cuentos que pueblan los sueños y la imaginación de generaciones de uruguayos. Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, fue publicado en 1918 en Buenos Aires. Elena Corbellini es escritora y profesora de literatura y publicó el libro La vida brava, que narra la vida de Horacio Quiroga desde el punto de vista de su esposa, de su última esposa, María Elena Bravo, que es un cuento también de amor, de locura y de muerte. Estoy loco por hacer un poco de vida brava. Esa frase la escribió él en una carta a un amigo suyo y en verdad se refería al deseo de retornar a la selva, como le llamaba él, a Misiones, para hacer esa vida en la naturaleza que descubrió después de haber sido un dandy, un joven, ¿no?, de la urbe y cosmopolita y afrancesado, como fueron todos los modernistas de nuestro país a principios del siglo XX, y él descubre esa otra faceta que es el mundo de la naturaleza y le viene esa loca pasión, ¿no? Esa loca pasión por vivir a fondo la naturaleza, desafiarla, desafiar sus inclemencias, sus rigores, construir su propia casa, toda esa vida que va a desarrollar. ¿Cómo termina él en Misiones? Porque él nació en Salto, vivió un tiempo en Montevideo también, y ¿cómo termina él sintiendo esa pulsión de selva? Creo que primero tuvo la pulsión de naturaleza. Ayudó mucho Leopoldo Lugones, el gran poeta argentino modernista, que era amigo suyo, era funcionario del Estado y le había encargado el Estado de armar una expedición para hacer un reconocimiento de las ruinas jesuíticas en la provincia de Misiones, Argentina. Quiroga ya estaba viviendo en Buenos Aires, ya había tenido la tremenda tragedia de haber matado accidentalmente a su mejor amigo, Federico Ferrando. Eso lo llevó a vivir a Buenos Aires, donde tenía una hermana suya, y ya nunca volvió a vivir en Uruguay, venía de visita. Lugones está organizando esa expedición y Quiroga quiere ir. Él era un niño caprichoso. Quiere ir y finalmente Lugones le consigue una ocupación de fotógrafo, porque Quiroga era apasionado de la fotografía, como lo fue del ciclismo y de todo lo que era novedad moderna, y entonces va en calidad de fotógrafo. Parece que fue inaguantable durante la expedición porque, bueno, todo lo que era el clima pesado, húmedo, los mosquitos, la posibilidad de alimañas, dormir acampando. Bueno, primero se pasó atacándose de asma, porque era asmático, y pasando mal y quejándose de todo, y de golpe hizo como una transformación y sufrió una metamorfosis, Quiroga, en esa estadía, en esa expedición con Lugones. Fruto de su vida en la selva y su pasión por los animales, nacieron los cuentos de mis hijos, que Quiroga publicaba en diarios y revistas de la época. En 1918 los reunió en un volumen y publicó el libro Los cuentos de la selva. ¿Cuántos de estos cuentos realmente le contó a sus hijos? No lo sabemos. La primera esposa de Quiroga, Ana María Cires, se quitó la vida tomando sublimado cuando sus dos niños eran pequeños. Quiroga se hizo cargo de su hija Eglé, de 4 años, y Darío, de 3, algo poco habitual en los hombres de su época. Algunos sí los había escrito cuando su esposa estaba viva y aún vivía en Misiones. Cuando los publica, él ya hace tiempo, hace ya 2 años que no está viviendo en Misiones, está en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Quiroga no es cierto que se quedó viviendo en la selva. Quiroga queda viudo y no se queda solo con los niños. Digo, a mí algo que me quedó muy claro cuando escribí La vida brava, la novela, es que para él el proyecto de vivir en la selva era un proyecto de pareja. O sea que los cuentos los publica en la ciudad, los publica en Buenos Aires. Hubo un intento anterior que fue no publicarlos en Buenos Aires sino en Montevideo, y acá hay una anécdota súper interesante que la cuenta Emil Rodríguez Monegal. Cuenta cómo antes de publicarlo en Buenos Aires lo quiso publicar en Uruguay y se opuso el Ministerio de Instrucción Pública porque consideró que esos cuentos no eran adecuados para los niños, por el lenguaje, porque eran crueles, porque no era un material adecuado para niños. Y él, una vez más, se enfurece con la burocracia, y Rodríguez Monegal lo dice también, ¿no? Esta burocracia que nunca entiende, digamos. Lo publica, cuidémonos de esto de la burocracia que no entiende, porque se siguen repitiendo los males. Nos perdemos Quiroga. En ese momento nos perdimos Quiroga. Él publica con su amigo
bueno, su editor amigo, publican en Buenos Aires y tiene un éxito enorme el libro. O sea que lo que al Ministerio de Instrucción Pública uruguayo le parecía que era inadecuado, no pertinente para niños, a los padres y a los niños les pareció encantador. Se agotó la edición, hubo otra. Esa es la historia de los cuentos de la selva. ¿Qué sabemos del vínculo de Quiroga con sus hijos? Lo que está documentado es bastante duro en realidad. Hay una frase interesante que la cuenta Rodríguez Monegal. Rodríguez Monegal tuvo una relación directa con Quiroga y con los hijos de Quiroga. Y en un momento Darío, el hijo varón, muchos años después, le dice, la idea es esta, no siempre un escritor es un buen padre. Un poco la idea es que si bien fue un padre que se preocupó enormemente, a ver, un hombre que queda viudo en esa época, pensemos, ese año 1915 muere la esposa y queda solo con los niños. No era habitual, me parece, que un hombre se hiciera cargo de niños. Él no se los quiso dejar a la abuela, podría haberlo hecho. Los dejó temporalmente hasta que consiguió donde vivir en Buenos Aires, el sótano de la calle Canning, y se llevó a los hijos con él. Por lo cual me parece un primer elemento. Yo como madre, como mujer, miro así, digo, qué hombre responsable, qué paternidad responsable, ¿no? Hacerse cargo y no derivarlo a un elemento femenino de la familia, tías, abuelas, no. Él se hizo cargo y los hijos se criaron con él, se hizo cargo. Él sentía orgullo de hacerse cargo de la educación de sus hijos. Querían educarlos como él creía que era el mejor modo. Contame la anécdota de cuando él va a Misiones y se enamora de esta joven de Palacios y todas las locuras por las que pasa para intentar llegar a ella. Eso es súper loco. Es un loco, perdón que hable así, parece que hablo de un amigo, pero es un loco. Él lo cuenta en la novela Pasado Amor. A ver, él escribió 2 novelas de amor. El tema del amor en Quiroga es central. Siempre se ha hecho énfasis en la muerte, ¿no? Pero son su primer libro exitoso. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Cuentos de amor es la primera palabra. Él era un enamorado fatal. Él se enamoraba a fondo y iba contra todo. Bueno, la locura la cuenta él mismo en esa novela Pasado Amor, que es su historia con esta jovencita, Ana María Palacios, que vivía en una familia misionera, que era una niña cuando él vivió la primera vez casado. Y cuando él va en una estadía de vacaciones y a trabajar un poco su campo, la ve hecha una señorita hermosa y la pretende, y la familia no quiere saber nada con ese viudo loco y no la deja salir. Él empieza a excavar un túnel para poder llevársela a su casa, poder llegar a ella, acceder a ella. Es una cuestión de novela de aventuras. Bueno, pero eso él mismo lo cuenta. Como decías recién, es una vida también marcada por la muerte y por la tragedia, y eso seguramente, obviamente está muy vinculada con la presencia de la fatalidad en su literatura. ¿Qué podés contarnos de esa oscuridad, digamos, en la vida de Quiroga con la que él de alguna manera lidió? Sí, yo te podría contar que a veces también todos son relatos, ¿no? Y ese es un relato, y es el relato que cuando somos niños, o más no tan niños o adolescentes, y estudiamos Quiroga y leemos Quiroga, enseguida se empieza a hablar de las tragedias de Quiroga. Hay tragedias familiares, creo que las más graves ocurrieron después que él se murió. Realmente que fueron los suicidios, que los 2 hijos se suicidaran, y si queremos ver lo del vínculo con el padre, ahí pasa algo. No sé si tendrán que decir los médicos, los psiquiatras, si hay una cuestión genética o si había un dolor muy grande. La hija se suicida al año de haber muerto al padre, aparentemente no toleró la muerte del padre, pero el hijo años después, y era un periodista exitoso, estaba haciendo cine, tenía 40 años, trabajaba en La Nación y se pegó un tiro. ¿Qué pasó con Darío? No tengo la menor idea. Primera muerte, trágica. Mata accidentalmente a Federico Ferrando probando el arma. Bueno, hasta fue preso, esos días que yo te decía, estuvo 5 días detenido en el Cabildo, después le dieron inocente, y él necesita irse porque es demasiado triste lo que ha vivido. Pero él no se liquida por eso. Se va a vivir a Buenos Aires y empieza a trabajar como profesor de idioma español, profesor de literatura, se va a esa expedición, descubre Misiones. O sea, fue un hombre que siempre tiró hacia la vida. Se suicida la esposa. Luego muere la esposa. ¿Qué hace? Y vuelta a empezar. Acá no puedo seguir. Bueno, voy a Buenos Aires, retoma sus tareas de escritor, las tertulias, se reúne con la gente. Era bromista, era muy querido por los amigos. O sea, yo lo veo un hombre sumamente vital. Finalmente, se suicidó.
para mí, una eutanasia. Cáncer en ese momento, un cáncer que ya estaba avanzado, inoperable, por un hombre que no iba al médico, no se cuidaba bien. Que lo que quiso hacer fue abreviar acortar su sufrimiento, no fue acabar con su vida. Si él tenía planes, le escribía a don Isidoro Escalera, póngale veneno para las hormigas, ya vuelvo para allá. ¿Por qué creía que lo iban a operar? Cuando supo que no, bien. Y es maravilloso porque uno siempre puede volver a leer a Quiroga. Siempre podés, siempre encontrás algo, un tema, una idea. He jugado en la escritura. Él quiso hacer una escritura jugada con su vida. Y él metió su vida en la escritura, su aventura en la escritura, sus locas pasiones en la escritura, sus historias con sus animales, con sus hijos en la escritura. Y eso le da, mira, me erizo, porque eso le da una carga vivencial y unas ganas de estar ahí en contacto con él, que no pasa con todos los escritores ni con todos los libros. Entonces creo que tenemos un gran orgullo, este país, de haber tenido a Horacio Quiroga, que lo compartimos con la Argentina, es uruguayo argentino, porque, bueno, hijo de argentino y vivió buena parte de su vida allá, pero es nuestro, es muy nuestro, y es formidable en cualquier lugar del mundo.